Muy buenas tardes, amigos y amigas. Este es su espacio Buenas tardes Salud, un programa que hemos tratado de mantener en el tiempo con el fin de tratar temas de actualidad relacionados con la salud. Y hoy nos vamos precisamente a referir a un tema que quizá durante la pandemia dio mucho de qué hablar, pero que ahora que hemos vuelto a una especie de normalidad, comenzamos a ver sus efectos, y es una disminución notable en la actividad sexual de parejas. Se cree que debido a la pandemia hubo una gran cantidad de cambios importantísimos a nivel de parejas, y específicamente en las mujeres hubo quizá un mayor deterioro de la calidad de las mismas. Quizá al principio de la pandemia y el confinamiento generó quizá de pronto un inicio de la pandemia, un confinamiento y el hecho de que las parejas estuvieran más cerca, y de pronto una ligera, pero muy significativa, hipersexualidad en muchas de las parejas. Sin embargo, esto fue solo pasajero y momentáneo, puesto que el hecho de estar confinados en un mismo espacio, de verse permanentemente, convivir en muchos escenarios con la pareja de día y de noche y todo el tiempo, incluso muchos hombres perdieron su trabajo y muchas mujeres también durante la pandemia, y esto sumado al encierro, a la disminución de la actividad social, al hecho de que no había forma de salir a ninguna parte a divertirse en pareja y demás, hizo que muchas de estas relaciones de pareja a nivel sexual disminuyeran muchísimo su performance, su actividad sexual. Desafortunadamente es en las mujeres en quienes mayor dificultad se presenta, y comenzamos a ver entonces consultas muy frecuentes respecto a eso. Se supone, según algunos autores que hemos estado revisando, Balsarini y Lehmiller, describen el hecho de que el temor, el miedo a la muerte durante la pandemia genera un nivel de tensión extremadamente fuerte a nivel de la sexualidad humana. Incluso uno de ellos, Balsarini, describe en una frase algo muy particular y que puede aplicarse perfectamente a los seres humanos, y es que las cebras no se aparean frente a un león. Es decir, cuando se tiene temor, cuando se tiene miedo precisamente a afrontar la posibilidad de morir, la disminución del deseo sexual es casi natural, es permanente y es constante. Vemos en muchos de estos estudios que han realizado estos expertos a nivel mundial, hablan de 57 países, uno de ellos, este estudio de Balsarini en mayores de 18 años y en 57 países, muestran que el estrés se correlaciona con la depresión, y la depresión afecta negativamente el deseo sexual. Es importante, y vamos a hacer un énfasis en esto, si hay una inmensa amenaza ahí mismo, eso envía una señal a nuestro cuerpo de que probablemente no es buen momento para tener sexo. Por esta razón, el aumento del estrés conduce a un bajo deseo o a una dificultad para que se produzca la excitación. Esto lo asevera este señor Balsarini, y es quizá debido a esa cercanía tan demasiada, tan próxima, que se genera, digamos, una sobreexposición, y eso hace que todos esos pequeños hábitos de la pareja se vean cada vez como más aumentados, como en una forma mucho mayor. Entonces, incluso hay pacientes que describen en las consultas que incluso les molestaba escuchar los sonidos de masticación de su pareja debido a la cercanía y al hecho de que estén o estuviesen durante mucho tiempo compartiendo prácticamente todas las comidas del día. Entonces esa sobreexposición a la pareja hace que se vaya perdiendo como ese misterio, como esa magia, digamos, a nivel sexual. Estos estudios realizados, como decía anteriormente, por Lehmiller y por Balsarini, demuestran también que son las mujeres las que han tenido que dejar de lado sus carreras durante la pandemia. Quizá
afectadas por esta dominancia masculina a nivel mundial, muchas de ellas tuvieron que asumir del todo las tareas domésticas, el cuidado de los niños, la educación y demás, porque recuerden que esta pandemia pues también llevó a que la reclusión fuera también de los niños. Entonces, una madre en medio de una situación económica de pronto difícil, con un esposo quizá con desempleo, con unos niños allí todo el tiempo demandando su atención, además las tareas domésticas se multiplicaron, no había tiempo para nada más. Esto hace que se haya hecho más duro incluso para las mujeres digamos, la reactivación de nuevo de su deseo sexual. Entonces, en este orden de ideas, lo que podemos esperar al pasar la pandemia, este encierro, digamos, es que haya una serie de problemas a nivel de la relación de pareja. Primero, está el riesgo de la infidelidad. Es como si tuvieran a todo el mundo encerrado, como los toros cuando abren la puerta del ruedo y salen todos corriendo a las calles, más o menos así. Incluso otros estudios de sexólogos también importantes a nivel mundial demostraron cómo el aumento de los divorcios se disparó, o sea, fue una cosa increíble, y en Japón quizá es uno de los países donde mayor número de divorcios se presentaron durante y después de la pandemia. Entonces, se le está achacando de alguna manera a la infidelidad, a ese deseo de pronto de buscar de una manera abrupta ese placer que se mantuvo reprimido durante tanto tiempo. Entonces, volvemos a recapitular. El trastorno de la sexualidad que vemos a nivel de parejas no es una cosa, digamos, del todo natural. Fue algo externo que generó muchísimo temor, el miedo a la muerte y el hecho de mantener a una pareja en un mismo espacio durante muchos meses, incluso lo que generó, digamos, ese fenómeno de muchas dificultades, de muchos roces y de sobreexposición a estímulos como el convivir permanente, el convivir diario. Eso hace que muchas de estas relaciones se hayan disminuido o hayan bajado muchísimo en su calidad. De allí la importancia de comenzar entonces a ponerle muchísima atención a todo lo relacionado con la salud mental de las personas, de las parejas, y en efecto la actividad sexual es absolutamente importantísimo que se recupere, que se vuelva, digamos, a poner en alto ese fuego, ¿sí? Hay que agitar las aguas o las cosas en general, tratar de probar algo diferente, algo distinto, atreverse a dar ese pequeño paso para ayudar al mejoramiento del performance o del desempeño sexual de ambos. Así que muy importante que cuando se presenten estas dificultades tratemos de conseguir la mejor opción, una ayuda terapéutica. Los sexólogos no es que abunden en el país, desafortunadamente las consultas psicológicas tampoco es que sean las más a la orden del día para que las personas tengan esa posibilidad de abrirse a una serie de situaciones y de preguntas relacionadas con la sexualidad, porque no nos digamos mentiras, seguimos siendo un país lleno de tabúes y de misterios alrededor de una cosa tan natural como la sexualidad. Se abren así entonces la posibilidad de espacios que las mujeres cada vez más reclaman para poder hablar de este tema de una manera abierta, descomplicada, incluso en su entorno, en su espacio. Y vamos a referirnos a esas reuniones con un terapeuta sexual, con un médico, con un psicólogo, con un sexólogo, y se trata precisamente de lo que en un momento, digamos antes de la pandemia, se alcanzó a conocer como los Tupper Sex. ¿Qué son los Tupper Sex? Son esas reuniones de 5 o 10 señoras, damas, mujeres, que en una casa se reúnen, llaman a un terapeuta sexual y este llega a este espacio y escucha inicialmente todas las dudas que hay respecto a cómo mejorar el desempeño sexual de su pareja. Es allí donde entonces se presenta esa comunicación
de una manera mucho más ágil, de pronto de una manera mucho más cómoda, más tranquila, y se pueden exponer estas situaciones. Estos tupper sex antes de la pandemia habían comenzado a generarse de una manera bastante fuerte en muchos espacios, en Europa, en España específicamente, en el Reino Unido, en Japón y también en Estados Unidos, en Inglaterra. Y en lo que es Latinoamérica habíamos visto algunos eventos, tanto en el sur, específicamente en Argentina, en Chile y de pronto un poco en México, pero a Colombia no, digamos que no alcanzó a presentarse de una manera masiva, como aparentemente está generándose en el momento. Entonces, los tupper sex son eso, reuniones donde se habla del tema sexual sin tapujos, en medio de un café, de un tinto, y se conversa respecto a esas situaciones de una manera profesional con alguien capacitado y que tenga la disponibilidad y el recurso a la mano para poder resolver dudas relacionadas con la sexualidad femenina en este caso. Así que si están interesados o interesadas más bien en tener un tupper sex, comuníquense, dejen sus datos, nos pondremos en contacto y enviaremos al profesional que se va a encargar precisamente de llevar a cabo la resolución de esas dudas, de esas inquietudes. Llámenos y comuníquese para tener así la posibilidad de brindarle asesoría personalizada en los temas relacionados con la orientación sexual.